reforma educativa y el proyecto de la educación socialista. La reforma educativa en 1934 en México introdujo la educación socialista a través de modificaciones del artículo 3 constitucional. Representó un esfuerzo significativo del Estado para transformar la sociedad mexicana mediante la educación. Este ensayo único de proveer de educación, los únicos objetivos que tenía era brindar una educación socialista, la exclusión de la religión en el ámbito educativo y la respuesta política y popular a esta reforma, destacando la manifestación organizada por el Partido Nacional Revolucionario. Uno de los aspectos era el contexto histórico de la reforma educativa en México durante 1934. Tras la Revolución Mexicana, el país enfrentaba desafíos significativos en términos de desigualdad social, analfabetismo y una fuerte influencia de la Iglesia en la educación. En este contexto, la reforma aplicada surgió como una iniciativa para consolidar los ideales revolucionarios y promover una sociedad más equitativa y racional. El Congreso Pedagógico de Jalapa en 1932 sentó las bases para esta transformación. Otro de los puntos es el papel del Estado como único encargado de impartir educación. La reforma en 1934 consolidó al Estado como el principal proveedor de educación, desplazando a instituciones privadas y religiosas. Esta centralización buscaba garantizar una educación uniforme y libre de influencias que pudieran contravenir los principios socialistas y nacionalistas promovidos por el gobierno. Al asumir esta responsabilidad, el Estado pretendía formar ciudadanos comprometidos con los valores revolucionarios y capaces de contribuir al desarrollo del país. El tercer punto es el objetivo de la educación socialista para combatir prejuicios y fanatismos, promoviendo una visión racional y científica. La educación socialista tenía como objetivo principal erradicar el fanatismo y los prejuicios arraigados en la sociedad mexicana. Para lograrlo, se enfocaba en proporcionar una enseñanza basada en el conocimiento científico y racional, fomentando el pensamiento crítico entre los estudiantes. Se esperaba que al adoptar esta perspectiva, las nuevas generaciones pudieran cuestionar y superar las estructuras tradicionales que perturbaban la desigualdad y el atraso social. Otro punto era la exclusión de la religión en la educación y la creación de un concepto social. Uno de los aspectos más controversiales de la reforma fue la exclusión de la doctrina religiosa en la escuela. Esta medida buscaba reducir la influencia de la Iglesia en la formación de los ciudadanos y promover una comprensión del mundo basada en principios científicos y sociales. La intención era desarrollar en los estudiantes una concepción del universo y de la vida social fundamentada en la razón y la evidencia, en lugar de dogmas religiosas. Otro punto era la manifestación política y el apoyo popular a la reforma, destacando la marcha de apoyo organizada por el Partido Nacional Revolucionario. La implementación de la educación socialista generó tanto apoyo como oposición. En 1934, el Comité Nacional de Proletariado, respaldado por el PNR, organizó una manifestación masiva en la Ciudad de México. Las personas que participaron en esta marcha demostraron respaldo popular a las políticas educativas del gobierno. Durante el evento, Lázaro Cárdenas, entonces candidato presidencial, destacó que la escuela socialista se convertía en un centro de actividad social que integraría a la comunidad y fomentaría hábitos de trabajo, solidaridad y una educación socialista en México. La reforma educativa fue concebida como una herramienta fundamental para la transformación social en México. Al establecer al Estado como el principal proveedor de educación y promover una enseñanza basada en principios socialistas y científicos, se buscaba formar ciudadanos capaces de construir una sociedad más justa y equitativa. Aunque se enfrentó a una fuerte oposición, especialmente por parte de la Iglesia y sectores conservadores. La reforma dejó una huella indeleble en la historia educativa del país, reflejando el compromiso del Estado post-revolucionario con la institución de una nueva identidad nacional. Más allá de su impacto inmediato, la reforma sentó las bases para la modernización del sistema educativo mexicano. Su enfoque en la educación racional y científica contribuyó a un cambio en la mentalidad de nuevas generaciones,
promoviendo la idea de que el conocimiento debía estar basado en la observación y la evidencia empírica, en lugar de creencias religiosas. Este principio influyó en el desarrollo de programas educativos posteriores y en la consolidación de un sistema que buscó en diversos grados la equidad y el acceso universal a la educación. Tal como lo vemos en la actualidad, se busca brindar una educación de calidad, que se rompan aquellas barreras, que se tenga mayor acceso y que la educación que se brinde sea una educación de calidad. A pesar de estos avances, la educación socialista en México tuvo dificultades para implementarse plenamente. Las resistencias políticas y religiosas, así como limitaciones estructurales del país, impidieron que se alcanzaran todos los objetivos planteados en la reforma. Sin embargo, su legado perduró en la visión de un Estado que debía garantizar el derecho a la educación y en la idea de que la enseñanza debía tener un papel activo en la construcción de una sociedad más justa. En la actualidad aún se ha reformado el artículo 3 constitucional para que se continúe con ese derecho de todo ciudadano a tener acceso a la educación, no solamente la educación, sino que esta educación también sea una educación de calidad, que rompa, como mencioné anteriormente, aquellas barreras, que sea una educación inclusiva, que sea una educación equitativa, que permita desarrollar ciudadanos capaces con un pensamiento crítico, que tenga una educación con un sentido humanista, donde también se tomen en cuenta los contextos, las necesidades que presenta cada uno de los alumnos y que nosotros como institución y también como parte de docentes ayudemos y podamos contribuir a romper y que esas barreras de aprendizaje que se detectan, de aprendizaje y de participación, sean cada vez menores. Gracias. El papel del Estado como único encargado de impartir educación. Doctorante, maestra Norma Lisset Quiroga Álvarez. El Estado busca ejercer democracia a través de la escuela socialista para modelar las nuevas formas de pensamiento de ese tiempo, al igual que un cambio de régimen socioeconómico. En la segunda convención ordinaria, realizada en Querétaro en 1933, se propone la reforma educativa que hiciera llegar la educación elemental a todos los mexicanos y centralizar el sistema educativo, bajo la vigilancia del gobierno federal, para lograr una escuela única, aunque cada entidad tuviera sus propias autoridades educativas encargadas de la organización, administración y vigilancia de la educación, siendo necesaria una educación útil para el trabajo productivo, tanto en el campo como en las fábricas, y los alumnos deberían aprender haciendo. La educación debía permitir a los alumnos crear un concepto racional y exacto del universo y la vida social. En la reforma del artículo 3 constitucional de aquel entonces, se estableció que la educación socialista iba en contra de cualquier explicación que no estuviera basada en la ciencia, experimentación y la razón, fuera de toda explicación inexplicable, dogmática y prejuiciosa como son las explicaciones religiosas, con la creencia de algunos de que la religión deforma los cerebros de los hombres para convertirlos en masas miserables al servicio del capitalismo que promete la gloria del otro mundo. El PNR vio la educación como un arma de cambio económico, más que un cambio para la democracia. El alto clero atacó duramente la reforma educativa, amenazando con la excomunión a los padres de familia que enviaran a sus hijos a las escuelas socialistas que se iban a implantar en México, así como a los maestros que impartieran clases en ellas. La escuela socialista debía esforzarse por democratizar al máximo la educación, por llevar la educación a las más amplias masas del pueblo, armándolas con las armas de la cultura y de la ciencia, orientándolas, capacitándolas para la lucha por la liberación nacional del país.
La escuela socialista debía esforzarse por democratizar al máximo la educación, por llevar la educación a las más amplias masas del pueblo, armándolas con las armas de la cultura y de la ciencia, orientándolas y capacitándolas para la lucha por la liberación nacional del país. Los maestros de la escuela socialista debían dar el ejemplo a los demás. Por ello, debían ser educadores del pueblo y ser verdaderos maestros revolucionarios y conducir a los demás hasta el logro total de los ideales de la revolución. La educación debía ser un arma revolucionaria en manos de maestros revolucionarios. Para sumar un poco sobre la participación y hacer una comparación con lo que es la nueva escuela mexicana, actualmente creo que se persiguen los mismos ideales. Creo que los maestros siempre hemos sido responsables de una transformación y desde las aulas luchamos para que haya un cambio en la sociedad. La nueva escuela mexicana tiene como fundamento el artículo 3, cuanto al párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se establece que la educación se basará en el respeto irrestricto de la igualdad de las personas con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, lo que recae en una educación para el pueblo, para todos por igual. La dignidad humana es el valor intrínseco que tiene todo ser humano, que es irrenunciable, no intercambiable, irrevocable e inviolable, y que por sí mismo justifica el reconocimiento y el ejercicio efectivo de sus derechos humanos y justicia social. El sentido de lo humano en la educación implica el reconocimiento, cuidado, protección y desarrollo de la dignidad de niñas, niños y adolescentes. Esto significa que las relaciones que se construyen en la escuela y fuera de ella con las personas, el saber, la ciencia, el medio ambiente, la sociedad, la tierra, la tecnología, así como el mundo en general, se realizan a partir de la responsabilidad que se asuma hacia estos ámbitos de la vida y no solo por el conocimiento que se tenga de ellos. La tarea principal de la educación en la nueva escuela mexicana es propiciar que la niñez y juventud, junto con sus profesoras y profesores, vayan al encuentro de la humanidad, de las otras y los otros, entendidos en su diversidad. Es justicia e igualdad que quizás con otras palabras, con otros términos, desde el siglo pasado en el gobierno de Lázaro Cárdenas se buscaba. Buenas tardes, mi nombre es Princesa Ana Lilia Valle Castillo y hoy les hablaré sobre la visión educativa socialista promovida por el presidente Lázaro Cárdenas durante su mandato en los años de 1934-1940. Analizaremos cómo Cárdenas utilizó la educación como un instrumento para lograr una transformación social en el país. Lázaro Cárdenas defendió la exclusividad del Estado en la educación, afirmando que no permitiría la intervención del clero y abogando por una educación socialista que uniera a las clases populares, garantizando una educación democrática, laica y socialista. Lázaro Cárdenas fue un firme defensor de que la educación debía ser exclusiva del Estado, eliminando totalmente la intervención o influencia de la Iglesia Católica. Cárdenas consideraba que solo el Estado debía tener la capacidad de educar a las nuevas generaciones, garantizando que la educación fuera siempre democrática y laica. Su postura se basaba en la idea de que la educación debía ser un motor de cambio social.
La estrategia que utilizó Lázaro Cárdenas fue la unificación de conciencia, es decir, utilizar la educación como una herramienta para unificar a los mexicanos bajo una visión socialista, con el objetivo de crear una nueva generación comprometida con la justicia social, independientemente de la clase social del mexicano. De esta manera, la educación tenía que formar a la nueva generación de mexicanos para que compartieran una conciencia colectiva y no individual, sobre todos los problemas sociales que aquejaban a México en aquel tiempo, y que trabajaran en conjunto por la justicia social. Para Cárdenas, la educación no solo era para impartir conocimiento, sino para formar ciudadanos comprometidos con la transformación de México. Cárdenas, 1978. Reformas políticas y sociales de Cárdenas. Durante su gobierno, Cárdenas implementó políticas agrarias y laborales que buscaban mejorar las condiciones de los trabajadores y campesinos, lo que también generó oposición de empresarios y sectores conservadores. Cárdenas promovió la idea de que la educación debía estar al servicio de los intereses del pueblo, en especial de los trabajadores y campesinos, los cuales consideraba sector clave en la transmisión socialista del país, observándose así claramente que la estrategia integral que utilizó Cárdenas fue partir de la reforma educativa para también llevar a cabo una reforma agraria, la nacionalización de la industria petrolera y la mejora de las condiciones laborales. Sin embargo, como ya se comentó anteriormente, hubo resistencia por diversos sectores, especialmente por la Iglesia, algunos sectores empresariales y una parte de la intelectualidad conservadora, quienes veían la educación socialista como una forma de adoctrinamiento que amenazaba el orden social y sus intereses. Quien también estuvo en desacuerdo con Cárdenas fue Plutarco Elías Calles, el cual criticó fuertemente las políticas del gobierno de Cárdenas, lo que llevó a una ruptura entre la relación de Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas. Esta ruptura culminó con la expulsión de Calles del país en 1936. Esto significó el fin de la influencia en el gobierno de Plutarco Elías Calles en el gobierno de Lázaro Cárdenas. Esta tensión política también influyó en la reforma educativa, ya que la independencia de Cárdenas respecto a Calles le permitió llevar a cabo la reforma educativa socialista sin presiones externas. En conclusión, la visión de la educación socialista de Lázaro Cárdenas fue fundamental para el proceso de transformación social en México. Cárdenas no solo impulsó las reformas políticas y agrarias, sino que también utilizó la educación como un instrumento para la construcción de una nueva conciencia social en la juventud mexicana. A través de la reforma educativa en 1934, Cárdenas buscaba que las generaciones futuras estuvieran comprometidas con la lucha por la justicia social y la igualdad. La educación socialista, por tanto, fue una parte integral de su proyecto para un México más justo y equitativo, con una nueva conciencia colectiva, alineada con los principios de la Revolución Mexicana y del socialismo, con el objetivo de transformar a México. Muchas gracias. Los libros escolares y la pedagogía en la educación socialista. Este es el apartado 4 y mi nombre es Nidia Elena Castro Leal. Voy a darles una breve exposición sobre este tema. Iniciamos. Pues primero que nada daré a conocer el tema y el objetivo de este proyecto. La temática en este apartado es los cambios
en los contenidos educativos y los libros escolares bajo la reforma educativa. Estamos realizando esta exposición, cada uno de los integrantes, para explicar cómo esa reforma educativa modificó no solo la estructura política, sino también los métodos pedagógicos y el contenido de los textos escolares. Y bueno, pues voy a mencionarles, tenemos dos de los aspectos o puntos claves, son 4 en total. El primero es la creación de nuevos textos escolares con un enfoque socialista, realista y pedagógicamente adecuado. Y el número 2 es la serie CEP y Simiente como ejemplos de libros diseñados para formar una conciencia social en los niños. Como podemos ver en la diapositiva, pues surgió de esta necesidad la creación de nuevos libros, de preferencia que fueran gratuitos, para luchar y trabajar por una patria democrática con conciencia social, donde ya las personas pues tenían que despertar de alguna manera, ¿verdad? Se estaba viviendo en esa época una época capitalista donde había pues una ideología en los libros muy idealista, donde había una armonía, donde todos estaban conformes con cada uno de sus roles en la comunidad. Sin embargo, bueno, en ese tiempo, pues, tanto los obreros como los campesinos tuvieron, pues, algunas injusticias sociales, muchas de ellas, y por eso era necesario que se levantara la voz, que el pueblo ya fuera, pues, alfabetizado, para que toda esa ignorancia no los estuviera llevando a estar siempre sometidos. Entonces, no se podía ya continuar de la misma manera, por eso se luchó a través de este enfoque socialista, que las lecturas fueran realistas, que los problemas que estuvieran en esos libros, en esos nuevos textos, pues que fueran realmente situados en problemas sociales reales. Se crearon editoriales especializados con esa ideología socialista, y pues todos los textos, todos los libros que se realizaron, que se editaron, que se escribieron por maestros, fueron autorizados y validados por la Secretaría de Educación Pública. En este caso, ponemos aquí el Plan Sexenal Infantil, que fue un libro, texto clave, para que, pues de alguna manera, el alumno o los alumnos que recibían esta bibliografía, pues fuera como un instructivo de cómo buscar la democracia. Entonces, este libro para tercero y cuarto año de primaria, pues se diseñó para escuelas rurales. Es exclusivamente para, o con mayor razón, porque eran quienes estaban siendo la parte oprimida, ¿verdad? Los escritores revolucionarios se previó o se dispuso que fueran principalmente maestros. El que escribió y diseñó estos 4 tomos del Plan Sexenal Infantil fue el maestro Rafael Ramírez, quien pues fue una persona que destacó en esta tarea tan importante, ¿verdad?, en la labor pedagógica. Y bueno, pues para abordarlo, el punto 3 y 4, todos los puntos claves se entrelazan, se relacionan de manera corresponsal, y pues de alguna manera la incorporación de los valores como el trabajo en equipo, la lucha contra las injusticias y la solidaridad, así como la organización escolar, en especial en las zonas rurales basadas en asambleas y participación democrática, pues vienen a, de alguna manera, complementar toda esta información. En esta época que se vivió, estábamos viendo que los alumnos ya estaban viendo a la escuela como parte de su vida real. Aquí, por ejemplo, en este primer recuadro, vemos que los alumnos tenían ya que estar involucrados en las preocupaciones que tenían también sus padres, ¿verdad? Sus mayores, viendo a lo mejor aspectos diversos que eran parte de su día a día, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, había problemáticas que les afectaban, o había algunas situaciones que les favorecían, pero
Sí, en este enfoque se maneja mucho la participación activa de todos, incluyen maestros, alumnos, pero también involucran a los padres de familia. En este caso, pues sabíamos que el contexto, ¿verdad?, de ese momento es que la mayoría de las personas eran analfabetas, porque por lo mismo no habían tenido el acceso, no tenían el recurso, no tenían a veces ni suficiente alimentación. Entonces, con todo este enfoque se buscaba una sociedad justa, se buscaba que los maestros no solo alfabetizaran a los niños, sino también a los adultos, que se atendieran no solamente el tema de ciertos, desarrollar intereses, capacidades, atender los intereses de los niños, sino que de alguna manera también se atendieran las demandas sociales. En este caso, tierra y ejido. Se formaron para ello los sindicatos, buscando con ello que se protegieran los derechos laborales del obrero, ¿verdad? En este caso también que se acabara con la explotación humana, que pues era parte de esa justicia social que se estaba buscando, y también pues de alguna manera abordar la cuestión del bienestar económico y pues de alguna manera también mantener un entorno que fuera más justo para todos, ¿verdad? No solamente para los que tenían el acceso o para los que tenían dinero, sino que ellos también de alguna manera necesitaban eh, pues salir, ¿verdad? Tener un nuevo horizonte, una nueva forma de subsistir eh, pues nuevas oportunidades para crear otra forma de vida mucho mejor. En esta época se surge una nueva modalidad que es el trabajo de asambleas y formación de comités. Esto para abordar temas pues de salud personal, también de escuela y de comunidad. En este caso, esas asambleas siempre eran por votación, se escuchaba la opinión de todos, sin importar si eran niños, adultos, maestros o cualquier función que tuvieran dentro de la misma comunidad. Y pues para eso se realizaba un plan de trabajo. Y ya con esto, ¿verdad? Vemos cómo de alguna manera todos estaban inmersos, todos estaban participando, todos estaban tratando de rescatar también la parte de pues luchar por la igualdad, porque estuvieran un poquito mejor en condiciones de vida, ¿verdad? Económicas, de vivienda, de atenciones, etcétera. Entonces, vemos dentro de este apartado, pues podemos determinar, ¿verdad? Que aquí viene un panorama general, pero sin embargo es muy concreto y muy preciso. Muchas gracias por su atención.